Decía en el video anterior que esta contradicción interna de la ciencia entre la teoría y los hechos, la idea de que hay una confrontación entre la exigencia de teorizar y la exigencia de observar, ¿sí? Fue algo que problematizó bastante y que llevó a que los filósofos y pensadores del siglo XVI, XVII en adelante, empezaran a tratar de entender cómo era posible la ciencia y cuál de los elementos, teoría u observación, aparentemente eran los más importantes. Este momento que es la modernidad, ahí lo que el texto de Samaja en las tres versiones explica, es que la modernidad significó, desde el punto de vista del pensamiento científico, de la actitud del hombre moderno, este pasaje que se llama el principio de autoridad, el principio de la experiencia personal. Si ustedes recuerdan lo que son los métodos para fijar creencias, es el pasaje del método de la autoridad a los otros dos métodos. Uno se preguntará, pero esto ya no había ocurrido en la antigüedad, cuando aparece la filosofía. Sí, por supuesto, pero en la Edad Media vuelve a replegarse la sociedad sobre una autoridad y un pensamiento dogmático en donde los individuos parece que no podían cuestionar o tenían que aceptar que ciertos enunciados o ciertas ideas sobre la vida, sobre la realidad, eran las que eran y no podían cuestionarse. Lo que va a ocurrir es que aparece en este escenario de la modernidad la idea de que ahora los conocimientos son científicos, o mejor dicho, el individuo moderno es este sujeto que ya no tiene por qué admitir la autoridad de nadie. El sujeto moderno es el sujeto que de alguna manera tiene y puede realizar su propia experiencia personal para evaluar si eso que le están diciendo es verdadero o no. Ya no necesita o ya no está obligado a creerle a aquel que le dice que tal cosa es lo verdadero, sino que hace su propia experiencia, hace por sí mismo, tiene él. ¿Sí? La idea de la experiencia propia nosotros la conocemos perfectamente, estamos absolutamente imbuidos en esta lógica. La podemos ver en el caso de la educación de los niños, en donde dicen las maestras la importancia de la experiencia que los niños hacen, que no contarles solamente las cosas, sino que las hagan, ¿no? La cuestión de la importancia de la experiencia propia, ¿sí? La capacidad de realizar, de vivir uno las circunstancias y que no que te la cuenten, ¿no? Samaka lo que menciona allí es que este principio de experiencia personal que hace hincapié en el individuo, en la idea del yo, en la idea del sujeto individual, es una conquista de la modernidad que además se corona con la aparición del derecho jurídico a la individualidad, que no es otra cosa lo que significan los derechos universales del hombre. Esta idea del derecho a la individualidad, a la expresión personal, a trabajar y a poder establecer libres contratos con otros, ¿sí? La posibilidad de realizar esto que hablábamos de la ampliación del campo de experiencias cuando hablábamos en la clase del contexto y la ciencia. Esta experiencia personal que está anidada en la noción del yo, ¿sí? Samaja dice, no obstante, se interpretó de varias maneras en la modernidad, es decir, todos estaban de acuerdo en que la experiencia personal era lo crucial, lo fundamental, lo primario, pero no se pusieron de acuerdo en torno a qué tipo de experiencia personal era la que había que desarrollar o la que era importante, ¿sí? Y aparecieron tres posibilidades, tres versiones, los llama Samaja, de este principio de experiencia personal, que son el primero, el racionalismo, el que va a poner el énfasis en el pensamiento, en las ideas, en la cuestión de la teoría, sobre todo como cosa importante. Ese racionalismo hace de alguna manera el hincapié en lo que vamos a llamar la experiencia intelectual o intelectiva. La otra corriente es el empirismo, que surge en Inglaterra, el racionalismo surgió en Francia, de manos de un señor llamado Descartes, y el empirismo surge en Inglaterra, fundamentalmente de manos de pensadores escoceses, básicamente, ingleses y escoceses, Hume, Locke, Berkeley.
Los empiristas proponen un énfasis y una primacía de las observaciones. Para ellos lo importante es lo que se observa, los hechos. La teoría debe quedar relegada en última instancia. Lo importante de la ciencia no es la teoría, sino los hechos que se observan. El conocimiento es observar, ¿no? En cambio, el racionalismo es, no, el conocimiento es la universalización, la observación es secundaria, ¿no? Esta es un poco la cuestión. Y luego va a aparecer una tercera versión que Samaja presenta como historicismo, que va a estar vinculada con un tipo de sujeto que tiene una actitud, una actividad diferente, ¿sí? La primera está vinculada con el yo pienso, la segunda con el yo observo, y la tercera con un tipo de sujeto que vamos a denominar por ahora el yo hago. ¿Sí? Esto ya lo vamos a explicar ahora cuando entremos a hablar de cada una de las versiones. Vamos a empezar a trabajar con la primera, que es la del racionalismo, que presenta la primacía de lo intelectivo. ¿Sí? ¿Cuál es la idea acá? Lo que estos pensadores empiezan a decir es que lo importante son las teorías, las ideas, los conceptos y las categorías, que son las que nos permiten reconocer, interpretar, identificar, comparar las cosas que vemos, porque nosotros no vemos las cosas sin las categorías. Pareciera que la teoría son como los órganos sensoriales del intelecto. ¿Sí? Nosotros no podemos observar, no podemos reconocer, identificar nada que no tenemos primero definido. ¿Sí? Lo que no podemos definir, lo que no tenemos un concepto, no podemos reconocerlo luego. Si yo le digo a alguien que nunca en su vida hizo un asado, que ponga la carne cuando esté la brasa lista y no sabe lo que es la brasa, no tiene idea de lo que es la brasa lista, además, no va a poder identificar ese estado. Sí ve el carbón quemándose y ve diferentes momentos del carbón, pero cuando sucede el momento brasa no lo va a poder identificar. Estos señores del racionalismo proponen que como nosotros no podemos observar lo que no tenemos categorizado previamente, entonces lo importante es el pensamiento, no lo que se puede observar. Lo que se puede observar en todo caso es una consecuencia de las ideas que yo ya tengo de antemano, ¿sí? De manera tal que para estos pensadores la primacía la tiene el pensamiento, ¿sí? El sujeto en realidad primero tiene ideas, primero dispone de estos elementos, de alguna manera, como si yo dijera, tengo un ordenador, compro una computadora que tiene ya todos los programas instalados, ¿sí? Y yo después puedo hacerle hacer cosas porque tiene los programas instalados. Si yo no quiero hacer cosas, pero no están instalados los programas, no hay posibilidad de hacer nada. Por eso los pensadores vinculados con el racionalismo dicen que el sujeto humano del conocimiento viene al mundo con ideas innatas, viene al mundo con ciertos elementos que ya vienen de nacimiento, que los ha puesto en inteligencia, que vienen genéticamente o lo que fuera, que es como decir, ya salimos de fábrica con ciertos elementos, con ciertas estructuraciones, con cierta capacidad de reconocer cosas, ¿sí? Muy elemental, pero ya salimos de fábrica, como decir, yo saco de la concesionaria un auto que ya puede andar. El auto no se va haciendo mientras lo voy andando, no se va armando mientras, no es que me dan un volante, las ruedas y yo lo voy armando mientras lo conduzco, sino que lo saco ya de la concesionaria hecho, ¿sí? Para esta gente, el sujeto viene al mundo ya hecho y por lo tanto ya viene con el pensamiento armado, no completo probablemente, pero sí con los elementos básicos, ¿sí? Con ciertas ideas fundamentales, que son las ideas de causalidad, las ideas de sustancia, ciertas ideas que nos permiten reconocer que algo es una propiedad de una cosa, por lo tanto reconocemos la diferencia. Cuando yo digo que, por ejemplo, este teléfono tiene un color y una forma, ¿sí? Digo que el teléfono al cual estoy considerando el sujeto del enunciado tiene una serie de cualidades o de propiedades. Las propiedades son los atributos que yo veo en el objeto y en cambio el sujeto, el teléfono, no se ve, sino que es lo que soporta supuestamente las cualidades, de manera tal que este teléfono tiene una carcasa negra, de color negro, rectangular, ¿sí? Ahora, esto significa que el teléfono por un lado es una cosa que tiene cualidades que se pueden describir, que es negro, rectangular, etcétera, y por otro lado presenta esas cualidades. Es decir,
ni las cualidades son el teléfono, ni el teléfono solamente son las cualidades. Parece que el teléfono es una entidad que puede tener varias cualidades, las mencione o no, ¿sí? Que es distinta de sus cualidades. Esta idea, digo, de que hay una diferencia entre propiedades y el ente que las sostiene, que es el sujeto finalmente, pensadores como los racionalistas decían, la sustancia no la podemos haber obtenido de la realidad, como tampoco las propiedades finalmente, porque lo que yo observo en el mundo simplemente son rasgos. Yo no sé, no me doy cuenta en la realidad qué cosa es propiedad y qué cosa es sustancia. ¿Sí? Eso ya lo tengo de antemano. Cuando yo me pregunto, bueno, ¿dónde ves el teléfono o una mesa? Yo digo, la mesa es blanca, es rectangular, es de madera. Bueno, ¿dónde ves la mesa? ¿A qué le llamas mesa? ¿A eso rectangular y blanco? No, 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 rectangular y blanco es la característica que tiene esta mesa. Digo, pero esta mesa tiene estas cualidades. ¿Y la mesa qué es de diferente de sus propiedades? Y empíricamente nada. La verdad que empíricamente yo solamente veo o infiero la mesa por las propiedades que le estoy pudiendo reconocer, que es blanca, que es rectangular, que puedo apoyar cosas. Ahora, parece que yo puedo decir eso de la mesa porque aparentemente la separo a la cosa mesa de las cualidades que yo digo que ella tiene. Como cuando yo digo que yo me llamo Juan, que soy varón, que tengo tal familia, que tengo tantos hijos, que vivo en tal lugar, que trabajo siendo docente, etcétera, etcétera. Bueno, Juan parece que es diferente de todas estas cosas, que por un lado está Juan, que tiene todas estas cosas, y por otro lado están todas las cosas que caracterizan a Juan. Digo, uno entiende que la persona es como sujeto, es una entidad que es separable de los atributos que le podemos describir, si bien algunos pueden ser aparentemente más constitutivos que otros, pero entendemos que son cosas diferentes. Como entendemos que un sujeto y un predicado son entidades distintas. Bueno, esta gente lo que dice es que nosotros en el mundo vemos solamente estados. Yo veo blanco, veo rectangular, pero no veo mesa. A la mesa no se la ve. Ahora, cuando yo digo que yo pudiera describir las mesas y decir las mesas son blancas, son rectangulares, o son de color madera, y son redondas, y yo digo, las mesas pueden ser de muchas maneras, porque no tienen una sola manera, pueden ser blancas, pueden ser de colores diversos, pueden ser rectangulares, redondas, de madera, de fórmica, de material de tal aleación, altas, bajas, para almorzar, de café, y todas esas cosas. Alguien podría decirme, pero vos decís que todo eso son diferentes mesas. Es decir, que todas son mesas con diferentes cualidades. Sí, 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 eso quiero decir. ¿Y qué es la mesa? ¿Dónde viste vos mesa? Porque vos hasta acá me estás diciendo que viste cualidades distintas, pero me decís que todas las cualidades distintas son de algo llamado mesa. La mesa, ¿dónde la viste? Respuesta: en ninguna parte. No se ve mesa. Lo que yo veo son las cualidades. Bueno, esta gente lo que dice es, entonces es evidente que cuando yo voy a observar al mundo empírico esas cualidades, a determinar esas cualidades, ¿sí? Es porque ya tengo de antemano la idea de sustancia, la idea de que hay algo que va a tener cualidades, en este caso la mesa, ¿sí? Que va a tener algunas cualidades posibles, ¿sí? Esta idea, dicen estos señores, Descartes, por ejemplo, yo no la puedo tomar de lo empírico porque en lo empírico no lo veo. El ejemplo que da Descartes es con la cera. Él dice, yo tengo un taquito de cera, ¿sí? Que está en cierto estadio duro como sólido, que tiene cierto color, cierto aroma, cierta propiedad, es quebrable, etcétera, etcétera, y luego la someto al calor intenso y empieza a cambiar de color, ya no es quebrable, empieza a derretirse y además aparece como caliente. ¿Sí? Entonces dice, desde el punto de vista de las cualidades, la cera ha cambiado completamente. Antes era de un color ocre intenso, ahora es un color casi anaranjado. Antes estaba fría, ahora está caliente. Antes era quebrable, ya no es quebrable. Antes no tenía un olor intenso, ahora sí lo tiene. Yo antes no podía imprimirle a un papel con la cera una forma, ahora sí puedo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las cualidades han cambiado completamente, pero digo que es la misma cera, dice Descartes. ¿Dónde veo yo la misma cera? Yo no veo nada igual, todo ha cambiado, pero digo que la cosa es la misma. Bueno,
la cosa seria, es lo que yo llamo la sustancia. La sustancia no parece ser algo que tomamos de la realidad empírica, parece ser algo que yo necesito para ponerle las propiedades que encuentro en la realidad empírica, ¿sí? Por eso esta gente dice que lo primero son las ideas que nos permiten realizar las observaciones, ¿sí? Pero esto lleva a estas personas a tener que reconocer o a tener que admitir entonces que debe ser del caso que las ideas las tiene que haber traído el sujeto desde siempre, ¿sí? Porque aparentemente ellas no pueden haberse derivado de la realidad, porque parece que la realidad ya las necesitaba de antes, a la idea. Bueno, pero Descartes, debe ser del caso que la sustancia la hemos derivado después de ver varias veces propiedades en un mismo tipo de objeto. Respuesta de Descartes, no. La primera vez que usted observó la cosa, ya tenía que tener el concepto de sustancia, porque si no, no hubiese sabido qué cosa era propiedad y qué cosa no era propiedad. De manera tal que ya la primera observación implica esto. No es del caso que yo puedo observar propiedades sueltas y luego digo que las propiedades son de una mesa. Parece que la idea de sustancia, no la idea de mesa, la idea de sustancia, de que hay algo separado de las propiedades, no es algo que viene del mundo empírico, sino que es algo que piensa el yo. Es algo que ven con lo que yo vengo de fábrica. Esa separación que hay entre propiedad y sustancia la opera el sujeto y no la observa en las cosas. La propuesta contraria a la del racionalismo, a la idea de que lo importante son las teorías y por lo tanto la idea, etcétera, etcétera, es el empirismo. El empirismo lo que va a decir es, no, lo primario, lo fundamental es la observación. Nada de lo que yo conozco puede ser cierto o verdadero si no lo he observado primero. El innatismo que sostiene Descartes es insostenible. El sujeto en realidad viene al mundo como un papel en blanco, viene sin nada y el sujeto va agregándole a sus representaciones una serie de categorías a partir de observar diversos tipos de cosas en diferente cantidad, ¿sí? Su acostumbramiento a observar las cosas regulares que hay en el mundo lo llevan luego a tener ideas, ¿sí? Se le fijan esas ideas como si fuera una cámara fotográfica, ¿sí? El sujeto, la metáfora de la cámara, el sujeto viene con un rollo en blanco y va sacando fotos. Y esas fotos se van fijando en la cabeza de la persona y una vez que yo tengo suficientes fotos ya puedo decir que conozco cómo es el mundo o puedo conocerlo al mundo porque lo he fotografiado, porque lo he visto, porque se ha fijado en mí una serie de impresiones sensoriales, ¿sí? En donde yo he visto cómo son las cosas, ¿no? Lo importante es la observación, el hecho de experiencia. Ahora, estas dos propuestas, tanto la del racionalismo como la del empirismo, tienen las dos un inconveniente. Y es que es verdad lo que dice el empirismo, que el racionalismo es inverosímil porque esta idea del innatismo parece que es demasiado artificiosa, digo, es raro, es extraño imaginar que nosotros venimos ya armados de fábrica en términos del pensamiento, aún en el sentido de traer ideas muy elementales. Eh, no parece ser posible. Esto en principio vale decir que verosímil o no verosímil no, no es en realidad un obstáculo que nosotros nos parezca verosímil o no, porque nosotros podríamos decir, como racionalistas, bueno, a usted le puede parecer que es inverosímil, pero usted sabe que el sujeto llega al mundo con ciertos órganos ya diferenciados, con ciertas capacidades de succión, digo, hay cosas que vienen efectivamente de fábrica, no es que por mucho que a usted le suene inverosímil, hay cosas que efectivamente ya vienen hechas. Uno le puede contestar a eso, sí, es verdad, pero eso se demuestra justamente, se puede corroborar, porque efectivamente uno hace observaciones y ve que en efecto el sujeto tiene diferenciados esos órganos y realiza, porque tiene diferenciados esos órganos, funciones diferenciadas. Respirar, eh, procesar la comida, bombear sangre, etcétera, etcétera.
La prueba de que el niñito humano recién nacido, la niñita humana recién nacida, tiene sus órganos diferenciados es que todas estas funciones se pueden realizar. Cuando no ocurre es porque no están diferenciados y hay algún problema con ese sujeto. La prueba de que el sujeto puede succionar está en que el sujeto succiona cuando le pones el dedito en la boca o le pones el pezón en la boca. Ahora, la prueba de que nacemos con ideas no parece que se pueda demostrar porque parece que el sujeto no elabora pensamientos de entrada. El sujeto parece que no es que tiene ideas y ya puede procesar la causalidad, pero no la puede expresar verbalmente porque aún no habla. Piaget, que fue un investigador de la inteligencia y del desarrollo de la inteligencia en los niños pequeños, fue el que mostró que en realidad no nacemos con estas ideas, porque si naciéramos con estas ideas, aunque no las pudiéramos verbalizar, deberíamos poder operar sobre ellas. El niño debería poder hacer ciertas cosas, la niña debería poder hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si nacemos genéticamente con la capacidad de establecer relaciones causales y de adjudicarle permanencia a las cosas, etcétera, deberíamos relacionarnos con los objetos en el mundo de modo causal, adjudicándole permanencia. Bueno, Piaget demostró acabadamente que eso no ocurre, que el sujeto recién nacido no se relaciona con el mundo de una manera causal y no se relaciona de manera consistente con dichas ideas, y que en realidad esas ideas, o dicho al revés, parece que el sujeto puede comportarse así recién a los 7 años, que es cuando aparentemente ha podido incorporar verbal y lingüísticamente esas ideas también. ¿Sí? Es decir, que él demuestra que efectivamente el innatismo parece no tener ningún asidero, por mucho que nos parezca verosímil. Digo, hay cosas que son efectivamente genuinamente genéticas, digo, que vienen desde antes, que no se desarrollan fuera del útero, etcétera, etcétera, pero hay otras claramente que no. ¿Sí? En esto parece que el empirismo es más auténtico, más verosímil, ¿sí? Y el empirismo lo que le dice al racionalismo es: usted da por sentado que el sujeto nace pensando, y esto no es aceptable. En realidad es más ver la ventaja que tiene el empirismo respecto del racionalismo, que de sentido común parece que es más cierto. El empirismo parece que es muy sensato, parece que es mucho más aceptable para el sentido común cotidiano de la persona asumir que nosotros vamos aprendiendo las grandes ideas a partir de observarlas en lo individual, que creer que las tenemos de nacimiento porque hay alguna inteligencia que la puso en nosotros, vaya a saber Dios por qué. ¿Sí? En este sentido tiene la ventaja el empirismo de contar con esa confianza de sentido común, que consiste en qué? En echarle en cara al racionalismo que presupone a un sujeto que nace pensando. ¿Sí? Y en realidad dice, no, el sujeto no nace pensando, el sujeto hace su pensamiento mientras va observando. ¿Sí? Ahora, nosotros podríamos adjudicarle y achacarle el mismo inconveniente al empirismo, porque si el racionalismo comete el error de creer que nacemos pensando, el empirismo comete el error de creer que nacemos observando, que nosotros, por tener abiertos los ojos, podemos observar todo lo que necesitamos observar para generar estas ideas, observar en el sentido científico además. Y esto no es cierto, ya hemos mencionado nosotros en el curso, en esas 3 clases que dimos sobre el tema del contexto, la diferencia entre sensorialidad y observación, entre lo que es lo empírico, la perspectiva empírica y la sensorialidad. ¿Sí? No voy a detenerme más en eso porque ya sería redundar, pero está claro que la observación no es algo de la sensorialidad, por lo tanto, no por traer ojos nosotros observamos empíricamente. La observación empírica, que es algo que la ciencia empieza a desarrollar, no estaba antes en la etapa de los griegos, etcétera, 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 por mucho que la sensorialidad sí estaba. Lo que nosotros sabemos es que la observación científica, la capacidad de categorizar, clasificar, digo, solamente es posible porque tenemos categorías y conceptos previos. Digo, ¿en qué consiste observar científicamente? En diferenciar, en poder establecer diferencias, clasificaciones, categorizar, clasificar cosas. Cuando yo digo, andá y observa el jardín como es y contame después cómo es, ese contame cómo es
implica ir y decir, acá hay una rosa china, acá hay un jazmín, acá hay un tal tipo de planta, acá hay una flor del aire, etcétera. Ahora, esto implica reconocer plantas que tienen la semejanza en relación a la especie que yo conozco como flor del aire, jazmín, rosa china, etcétera, etcétera. Digo, si yo no tengo de antemano esas categorías para poder decir, esto es una rosa china, digo, yo no descubro la rosa china en mi jardín, yo descubro que mi jardín tiene una rosa china, en realidad, ¿sí? Si yo no tuviese de antemano el conocimiento de esas categorías, no podría diferenciar probablemente una planta de otra. Por eso los niños muy pequeños no diferencian realidades que para los seres humanos son muy diferentes, ¿sí? Los niños vieron que, por ejemplo, llaman a todos los perros guau guau, ¿sí? Digo, incluso el conocimiento, la formación muy específica en una disciplina permite establecer diferenciaciones que para los que no están formados en ella no ven, ¿sí? Las personas que tienen una formación en la cultura visual ven colores que las personas que no estamos formados en esa cultura visual no percibimos y no diferenciamos. Para nosotros los colores son, las personas que no estudiamos diseño, que no estudiamos artes plásticas, los colores son una gama de colores muy limitada respecto de la que realmente se supone que hay y de la que maneja un diseñador, un artista visual, ¿sí? Digo, hay colores, para mí el rojo es el rojo, bueno, parece que hay como tantas gamas de rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Esas diferencias no es que no existen, sino que yo no las percibo. Y las puedo percibir porque tengo las categorías para percibirlas, de manera tal que el empirismo también tiene un inconveniente desde el punto de vista de sostener que el conocimiento puede arrancar con la observación. Pareciera que el conocimiento no puede arrancar con la observación porque para poder observar yo necesito un elemento previo, que son las categorías. Porque hasta acá lo que tenemos, si lo llevamos al terreno de el descubrimiento y la validación que tratábamos de articular con el tema de las experiencias personales, ¿sí? Cómo llegamos al conocimiento de lo universal y cómo se valida, ¿sí? El racionalismo decía, se produce el conocimiento a partir de una deducción, a partir de una derivación de casos particulares de conocimientos fundamentales que ya traemos de fábrica. ¿Y en qué se valida ese conocimiento? Bueno, el enunciado particular será cierto en tanto que no entre en contradicción con la idea innata, de manera tal que si la causalidad es lo verdadero y lo que traemos de manera innata, nada que digamos del mundo empírico puede ser cierto si entra en contradicción con la idea de causalidad. Por lo tanto, nunca podríamos decir que hay algo que no tenga una causa, porque eso entra en contradicción con la verdad general de la causalidad, que es un principio que traemos nosotros de nacimiento. Los empiristas dicen otra cosa distinta, dicen no, en realidad el conocimiento se produce a partir de las observaciones y se prueba o se valida a partir de mostrar que eso que yo he observado y que ahora digo que siempre es así, poder mostrar que hice muchas observaciones y que siempre fue así, ¿sí? ¿Cómo llegamos al conocimiento de que todos los cisnes son blancos? Y observando muchos cisnes, ¿sí? Bueno, acá encontramos también el problema ya hemos dicho que la comprobación de lo particular es un inconveniente para poder justificar lo universal. Parece que el hecho de encontrar un montón de cisnes blancos no nos dice que todos los cisnes sean blancos, nos dice solamente que hasta el momento son blancos, ¿sí? Pero además, digo, porque hasta acá el empirismo podría decir, bueno, está bien, es verdad, los casos particulares pueden no mostrar la teoría universal que la ciencia quiere generar, pero bueno, maduremos un poco, entonces significa que la teoría universal no es posible, que en realidad solamente debemos conformarnos con conocimientos eventuales. Digamos, debemos abandonar esa pretensión loca de la universalidad, ¿sí? Pero no deja de ser cierto que lo primero es la observación, porque esto es lo que es obvio para todo el mundo. Bueno, parece que no es posible porque si resulta que para observar yo necesito categorías, yo siempre doy un ejemplo muy sencillo, yo les digo, bueno, si ustedes creen que se puede observar sin categorías, salgan estén donde estén, en su departamento, incluso puede ser en su casa, en su jardín, no importa en el que estén, seguramente van a poder hacerlo. Observen un caltetre, a ver si hay y cuántos hay en su casa. Seguramente ustedes van a decir, ¿un qué? Caltetre. Pero yo voy a poder observarlos, en mi casa hay.
yo les puedo garantizar que puede llegar a ver en su casa un caltetre. Pero yo no te lo voy a poder describir, Juan, porque no sé lo que es. Ah, entonces necesitan tener una categoría para poder observar. No pueden observar sin categoría. ¿Sí? Caltetre era una invención lingüística de mi padre, que era persona calva cuyo número de teléfono termina en 3. ¿Sí? Yo, de hecho, alguna vez en algún curso presencial expliqué esto y alguien levantó la mano, un señor con poco pelo, y dijo, yo soy un caltetre. ¿Sí? Entonces yo les mostré a los estudiantes, ven, ustedes tenían uno en sus narices y nadie lo pudo ver, ¿sí? Por no tener la categoría. Nosotros parece que no podemos ver lo que no tenemos categorizado. Se nos invisibiliza, básicamente. Lo que no tenemos categorizado no lo vemos. ¿Sí? Esto lo vamos a volver a tematizar un poquito más adelante cuando veamos el asunto de los límites de la percepción. Pero esta idea de que yo puedo observar todo lo que hay, de, como una cosa inicial, es problemática, parece que no es del todo cierto. Frente a estos inconvenientes aparece una tercera versión, que es la del historicismo, decíamos, que es va a proponer un tipo de experiencia diferente, que es la del yo hago, el yo de la acción. Ni el pensamiento es primero, ni la observación es primera. Ambas son secundarias respecto de algo que sí es primordial, la vivencia, el hacer, el acto protagónico. Para entender este ejemplo, os voy a dar una ilustración muy sencilla que daba mi padre, que es el ejemplo de las 3 mujeres. ¿Sí? Él decía, yo tengo una mujer y le pregunto si ella tiene el conocimiento de lo que es una madre y le pido que me explique cuál es su idea o qué es una madre y cómo es que ha tenido ese conocimiento, cómo es que lo ha generado. Esta mujer me dice, sí, sí, yo sé lo que es una madre. No, la verdad es que no lo aprendí en ningún lugar en particular, ¿no? Y de hecho no tengo recuerdo de que no supiera que es una madre en algún momento y luego sí. No sé, qué sé yo, soy mujer, lo debo tener desde siempre, debe ser mi instinto materno, por eso debo saber lo que es una madre. Estoy como predispuesta genéticamente a actuar maternalmente, es como que lo llevo en las entrañas, ¿no? Digo, lo llevo en mí y este, por lo tanto, cuando veo casos particulares de mujeres, digo, ahí está una madre. ¿Y en qué consiste ser una madre? Bueno, una madre básicamente es una persona que cuida, que pare niñitos, niñitas, y que los cuida, los cría. Por lo tanto, cualquier persona que hace eso es una madre. Y yo esto lo tengo porque lo tengo de siempre. Digo, sí, nadie me lo enseñó en particular. ¿Sí? Le pregunto a una segunda mujer. La segunda mujer me dice lo mismo, en el sentido de que para ella madre es la misma cosa. Madre es esta mujer que realiza actos de crianza, que realiza actos de parto, ¿sí? Que pare niños, que gesta niños, niñas, y que los cría, los educa, los sufre, etcétera, etcétera. Pero a la hora de explicarme cómo obtuvo el conocimiento me responde algo distinto. Me dice, no, instinto materno nada. Yo soy feminista, para mí el instinto materno es un invento del patriarcado. No hay instinto materno. Lo que, lo que hay, efectivamente, es que yo he observado que el mundo está lleno de mujeres que hacen esto. Entonces basta que simplemente yo observe 99 o 100 casos y yo diga todo, esta hace esto y eso, digamos, y le voy a llamar madre, la cultura me dice que se llama madre a eso, y luego finalmente digo, bueno, mi idea de madre viene de las observaciones. ¿Sí? Esta, en comparación con la primera, que sería la madre racionalista, esta segunda sería la madre empirista. ¿Sí? La tercera me dice lo mismo en el sentido de lo que es madre, que tiene la idea y que consiste justamente en gestar, criar, educar y sufrir, pero me dice algo distinto respecto del origen de su conocimiento. Y me dice, ¿cómo no voy a saber lo que es ser madre si desde que estoy en este mundo no he sido otra cosa que hija? He padecido a mi mamá y yo hoy en día soy madre y experimento la maternidad. Conozco la maternidad en todas sus dimensiones, no por tenerla innata ni por haber observado, sino porque la vivo desde hace tantos años. Esta tercer mujer no me está diciendo ni que tiene un instinto materno de origen, ni me está diciendo
que ha observado exteriormente casos. Me está diciendo que ella ha protagonizado y protagoniza actualmente el vínculo. Esto es el historicismo. El historicismo lo que dice es que lo primero no es ni el pensamiento ni la idea innata y abstracta, que yo después aplico, ni la observación, que ambas son secundarias, que lo principal, lo primordial, es la acción misma. Lo primero es la experiencia vital del sujeto que se pone adentro de la cosa y hace desde la cosa misma. ¿Sí? Por eso yo ahí puse el yo hago, ¿sí? La experiencia protagónica. ¿Sí? El sujeto dice, yo he vivenciado, yo he protagonizado el vínculo lo he recorrido. Nadie me lo cuenta, yo no lo he observado, ni es una idea que tengo en mi cabeza sellada ni por la cultura solamente, ni por la genética, ni por la divinidad. Yo he recorrido la maternidad, yo sé lo que para mí es la maternidad. ¿Sí? Digo, esta tercera idea, que es el historicismo, digamos, propone que los conocimientos no se obtienen ni por una reflexión ni por una idea innata que ya tengamos, ni por una observación de las cosas exteriores, sino por una actividad fundamental que se llama la praxis, que tiene que ver con la acción. ¿Qué diferencia hay entre la experiencia protagónica y la observación? Porque uno podría decir, pero, a ver, tanto el historicismo parece también estar vinculado con el hecho de la experiencia en el sentido de la cosa exterior o de la cosa empírica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre observar y actuar o la experiencia protagónica? La diferencia es muy importante. Tanto la teoría como la observación son dos maneras de abstraer la experiencia en donde yo me separo del fenómeno. Para poder pensar una cosa tengo que yo no estar en la cosa que pienso. Yo puedo pensar algo porque ya no estoy realizando la cosa. Por eso se llama reflexión. Reflexión es volver a pensar sobre lo ya hecho. ¿Sí? Ahora, la observación parece que implica la capacidad de salirse del observado y de ponerse en un lugar de no cosa. ¿Sí? Yo puedo observar porque no soy parte. Yo siempre doy un ejemplo muy sencillo, que es, si yo a la mañana me levanto y le doy un beso a mi esposa a la mañana, o si yo como una manzana, ¿sí? Por la mañana, yo cuando como la manzana puedo pensar, mientras la como, cómo fue que llegó a nosotros la posibilidad de entender que eso era un alimento en la historia de la humanidad. ¿Sí? Puedo ponerme a pensar y elucubrar ideas sobre eso que estoy, sobre esa alimentación de la manzana, o puedo tratar de percibir cómo salivo esa manzana, cómo la voy despedazando, en qué partes la mastico, el ruido que hago. En ninguna de las dos experiencias yo disfruto de la manzana. Yo no estoy en esas dos experiencias protagonizando el disfrute de la manzana. El disfrute de la manzana solamente lo tengo cuando estoy adentro de la experiencia, sin abstraerme, sin ponerme a pensar en otra cosa que no sea comer la manzana, y sin ponerme a observarme yo comiendo la manzana, porque yo observándome sigo siendo algo que de alguna manera se sale del momento ingesta, ¿sí? De manera tal que la experiencia protagónica es una actividad en donde el sujeto y el objeto, la experiencia, están indiferenciados. Por eso, el yo que hace y la cosa hecha son lo mismo en ese momento. En cambio, en el yo que observa y en el yo que teoriza, el sujeto que teoriza y el sujeto que observa ya no son la misma cosa. Lo observado y lo teorizado y el sujeto, o mejor dicho, lo teorizado y lo observado y la cosa que se observa y la cosa que se teoriza y el sujeto que lo puede hacer son entidades ya separadas y distintas. Esta es la diferencia, ¿sí? Por eso es que el historicismo es primario, ¿sí? Por eso es que nosotros
dicen los historicistas, antes de poder pensar y antes de poder observar, el sujeto viviente es básicamente capaz de vivir, capaz de hacer, capaz de tener experiencia, en un sentido indiferenciado. El pensamiento y la observación son posteriores, ¿sí? ¿Por qué les mencionamos estas tres corrientes? Porque estas tres corrientes, y eso que vamos a trabajar la semana próxima, son las mismas tres corrientes que van a volver a reaparecer en el siglo XX con otros nombres, ¿sí? El empirismo o el racionalismo y o el historicismo vuelven a reaparecer en el siglo XX con otros nombres más complejizados, ¿sí? El empirismo va a aparecer dentro de lo que se llama el falsacionismo, que es lo que ustedes van a ver en el capítulo 5. El racionalismo va a aparecer de manos de lo que se llama el estructuralismo, y el historicismo va a aparecer dentro de lo que nosotros vamos a llamar el constructivismo o el materialismo, ¿sí? Que esto lo vamos a trabajar las semanas próximas, ¿sí? Digo, pero me importaba un poco dejar presentadas estas tres versiones y contar un poco cuento de qué vienen. El intento de estas discusiones tiene que ver con tratar de ver cómo se resuelve esta cuestión de qué es primero, si la teoría o la observación. ¿Sí? El racionalismo dice lo primero es la teoría, el empirismo dice lo primero es la observación, el racionalismo dice se valida con la teoría lo observado, el empirismo dice se valida con la observación lo observado. Ambos son contrarios y ambos son contradictorios, como hemos mencionado, porque dan por sentado al sujeto del conocimiento. Mientras que el historicismo se hace cargo de que el sujeto no hay que darlo por sentado, el sujeto se va haciendo. Antes de ser sujeto teórico y observante, el sujeto se hace, ¿sí? El sujeto va haciendo y se va constituyendo, no viene ya hecho, ¿sí? Esta idea lleva a que ni la teoría ni la observación pueden ser lo primero. Lo primero es la praxis, lo primero es la acción. Ya vamos a tener ocasión la semana que viene en dar algunos ejemplos, digo, de cómo podemos pensar este tema del historicismo, con qué ejemplos ya un poco más sofisticados podemos pensar la cuestión de la praxis. Yo voy a dar algunos ejemplos un poco más claros y un poco más también sutiles vinculados con la innovación y con el diseño, que es la parte que a ustedes les importa fundamentalmente. Bueno, hasta acá esta segunda parte, les agradezco.